Muy buenas noches. Muy bien. Salude a su vecino que está al lado, dígale buenas noches. Y a mi gusto hace demasiado calor, se puede, no sé qué está prendido ahí, pero les invito a tener nuestra lectura bíblica en la carta a los Colosenses, si pueden abrir sus Biblias allí. Colosenses capítulo 1, ya hemos avanzado 14 versículos en esta serie, en esta carta. El versículo que vamos a meditar antes de ir a los símbolos y tomar la cena del Señor juntos es el versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es, y está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a meditar en esta oportunidad en capítulo 1, versículo 15, pero el título lo vamos a extraer del versículo 18. Al final dice: para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar. Y el título de esta serie en este día y el próximo domingo, si Dios lo permite, será la preeminencia del Hijo. La preeminencia del Hijo. Pablo está instruyendo a la iglesia sobre Cristo. Y varias veces habrán notado que habla de Él. Y está hablando del Hijo. La amenaza doctrinal que esta iglesia tenía era que los falsos maestros decían cosas torcidas acerca de Jesús. Y recuerden que la guerra que libra la iglesia desde su inicio no es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra ideológica, es una guerra por lo que creemos. Lo que creemos afecta eternamente nuestra existencia, ni más ni menos. Escuchaba un reportaje que le hacía Larry King hace un tiempo atrás al pastor John MacArthur, y John MacArthur en una oportunidad dice: es una guerra, y el locutor dice: bueno, no es para tanto, es simplemente una creencia. Porque en este mundo el valor de las ideas es menospreciado, el valor de las creencias. Estamos en un tiempo titulado, etiquetado, el posmodernismo, donde cada uno elige qué creer, siempre y cuando no imponga su creencia en los demás. Por lo tanto, cada uno puede creer lo que quiera. Pero las Escrituras nos dicen que lo que creemos acerca de Jesús determina dónde pasaremos la eternidad. Por lo tanto, esta guerra que está librando el apóstol Pablo no es nada más ni nada menos que la guerra de Dios, las batallas en las cuales los creyentes nos debemos involucrar. No debemos ser pasivos a la hora de definiciones acerca de quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué pasó en la cruz, porque esos asuntos son los que determinan dónde las personas van a pasar la eternidad. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos maestros? Que no ingresaron a la iglesia. Simplemente estaba la amenaza presente y Pablo escribe esta carta preventiva. Ellos minimizaron a Jesús y minimizaron la obra allí en la cruz. Ahora, su papel en la creación y en la iglesia, decían ellos, es importante. Suena lógico. El rol de Jesús en la iglesia, en el universo, es importante. Pablo va a decir
cuál es su lugar en la creación, en la iglesia. Y él va a ubicar a Jesús donde debe ir. Y dice Pablo, Cristo es preeminente en la creación. Cristo es preeminente en la creación y Cristo es preeminente en la nueva creación de Dios, que es la iglesia. Y Cristo es preeminente en la regeneración final de todas las cosas, lo que habla Apocalipsis capítulo 21 y 22, la nueva creación, Cristo es preeminente allí. ¿Saben? Todas las religiones dicen que Cristo es importante. Ahora, esto es diabólico. Suena bien, pero es diabólico. Cristo es preeminente. Conocí a un señor en una iglesia ahí en San Miguel, una iglesia hermana nuestra, y me sorprendió su testimonio. Él fue por muchísimos años anciano de los testigos de Jehová. Me encantaría tenerlo un domingo aquí para que nos cuente su historia. Un hombre que cuando empezó a escuchar una serie bíblica radial sobre la deidad de Jesús, el hombre entró en un shock mental, una perturbación tan grande que no pudo sacar de su cabeza el hecho de que Jesús sea Dios. Y después de librar una crisis de fe, conoció al Señor y obviamente tuvo que salir de los testigos porque se convirtió. Y algo para resaltar del testimonio de él es que mientras él no aceptaba que Jesús es Dios, sus ojos estaban oscurecidos a la verdad de toda la Biblia. No podía entender ni la Biblia ni el plan de salvación. Cuando entendió que Jesús es Dios, sus ojos fueron abiertos y fue salvo. Interesante, ¿no? Y esto coincide, obviamente, con lo que dice Juan en su segunda carta, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, nuestro texto de hoy, Pablo está defendiendo quién es Jesús, lo está ubicando donde debe ir. En ningún otro lugar. Él es preeminente en su iglesia, en la nueva creación y finalmente será preeminente en la regeneración final, en la glorificación de todas las cosas. Entonces dice el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y esto responde a nuestra pregunta, ¿por qué Cristo es preeminente? Porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Esto significa que creemos que ese hombre que nació hace 2000 años, que partió la historia en dos, que vino, que era hombre, también es Dios. Es Dios. Es difícil de creer, pero nosotros lo creemos de todo corazón. Creemos que Él es Dios. Y dice aquí este texto, Él es la imagen del Dios invisible. Esto es creer en la deidad de Cristo. Esto es la deidad de Cristo. A través de toda la historia de la iglesia hubo muchas formas de ver a Jesús. Lo fundamental no es elegir yo con cuál manera de ver a Jesús me quedo, sino descubrir en las Escrituras qué dice la Escritura, quién es Jesús. Las posibilidades son enormes, muchísimas, pero simplemente les digo algunas posiciones históricas acerca de Jesús. Algunos dijeron, Cristo es una manifestación de un Dios único. Cristo fue un profeta de Dios, solo eso. Cristo es el ángel más importante de Dios, enviado para salvarnos. Cristo fue un ser espiritual y divino, no hombre. Cristo fue un hombre que en su bautismo recibió sus poderes mesiánicos. Bueno, hay más, simplemente les mencioné. Y si los etiquetamos con su rótulo técnico y teológico, podríamos estar aquí filosofando acerca de quién es Jesús, pero ninguno de estos es correcto.
Pablo dice sencillamente, Él es la imagen del Dios invisible, y a partir de allí va a desarrollar toda su posición, su defensa acerca de quién es Jesús. Saben, en el siglo VIII, siglo VIII, después de idas y vueltas, fueron aceptadas finalmente en la iglesia, entre comillas, la cristiandad visible, las imágenes. Las imágenes fueron aceptadas, pero como no para adorarlas, sino para venerarlas. Era simplemente un cambio semántico, pero que en la práctica no había ninguna diferencia, aún en los días de hoy. Si bien en escritura, en declaración de fe, hay una diferencia entre veneración y adoración, en la práctica no vemos que eso sea así. ¿Y por qué digo idas y vueltas? Bueno, porque las imágenes tuvieron diferentes roles en la historia de la cristiandad. Para muchos, las imágenes eran piezas de arte. Se le llamó el libro de los incultos. Las personas que no sabían leer, que no tenían acceso a la escritura, podían a través de una imagen, de una escultura, de un cuadro, poder aprender sobre las historias bíblicas. Para otros, que fueron un poco más lejos, eran ventanas para poder ver lo que no se ve. Es decir, ventanas para ver lo sagrado de las cosas de Dios, inspirarse en la fe. Otros fueron más lejos y convirtieron esas piezas en piezas de adoración. Adoraron esas imágenes. Buscaron milagros a través de esas imágenes. Y esa última posición fue la más popular. Por ejemplo, en el siglo VIII, un tal obispo Juan de Damasco, o Damasceno, que era un gran defensor de las imágenes, dijo algo que es interesante pero es errado. Dice él, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Bla, 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 bla. Suena muy poético, pero no importa la utilidad que las imágenes tuvieron para diferentes grupos o personas, lo importante es que Dios ya ha hablado. Y ya Dios ha sido claro. Hay muchísimo material en la palabra de Dios para concluir qué Dios piensa de las imágenes. Ahora, una cosa es el arte. Yo sé que hay personas aquí que estudian arte y pueden ver una pieza de arte y hasta emocionarse. Y alguien que no entiende absolutamente nada de arte pasa por delante de esa pieza artística y no se le mueve un pelo. Es más, la ignora completamente. Y otras personas quedan allí estupefactas. Piezas de arte como el cuadro de la Última Cena, cuadros de Picasso, Van Gogh, etc. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa es las imágenes como entretenimiento, es decir, ver una película. Pero otra cosa es la unión de las imágenes al culto como instrumento o vehículo para la adoración. Ese es otro asunto. Ese es un asunto. Y hubo dos posturas en la historia de la iglesia para los alumnos del seminario y estudiaron algo de eso, aunque como relámpago. ¿Se acuerdan de los iconoclastas y de los iconodulos? Sí, ¿se acuerdan? Me imagino. ¿Quién se puede olvidar de estos nombres? Bueno, el primero, los iconoclastas, significa esta palabra destructores de imágenes. Y los que aman el arte odian, los quisieran destruir a los iconoclastas, porque en ciertos periodos de la historia estos hombres arremetieron contra las piezas de artes y las destruyeron porque vieron allí piezas que traían la ira de Dios. Y destruyeron piezas incalculables de arte. Pero había otro grupo que eran los iconodulos. Y ellos eran los adoradores de imágenes.
Entonces tenemos por un lado los que la adoraban. ¿Ves cómo ya el grupo se va reduciendo a dos posiciones? Están los adoradores y pendularmente en el otro extremo del ring, los que aborrecen y quieren destruir todas las piezas de adoración, incluyendo las de arte, obviamente. Entonces, este texto aquí de Colosenses 1:15 fue uno de los tantos textos que los iconodulos usaron para defender su posición acerca de adorar imágenes. Dijeron, no, aquí está muy claro que Pablo está hablando de imágenes. Decían que Dios se vale de las imágenes para fortalecer nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿este texto justifica esta posición? Absolutamente no. Pablo ni siquiera está pensando en estos asuntos. Pablo está defendiendo otra guerra. Es la guerra por la deidad de Cristo. El cristianismo en estos días no tenía luchas con las imágenes, ni existía ese tema. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace en el judaísmo y el judaísmo ya estaba curado con el asunto de la idolatría. ¿Cuándo se curó? 7 siglos antes de Cristo, cuando Dios los castigó severamente llevándolos a Babilonia. Y estuvieron allí en Babilonia. ¿Justamente por qué? Porque cayeron en la adoración de imágenes, en la idolatría. Y Dios los disciplinó. Entonces sabemos, por la lectura del Antiguo Testamento, que las imágenes de deidades, de ídolos, fueron totalmente prohibidas por Dios. La única manera de justificar imágenes dentro de un recinto que dice adorar a Dios es diciendo no es adoración, es veneración. Pero en la práctica no hay absolutamente ninguna diferencia. Los idólatras, que es sinónimo de adorar imágenes, fueron condenados con la muerte. Ahí se pueden dar cuenta la gravedad del asunto. No es un asunto de poca importancia. Es un asunto grave, muy grave. Dios lo juzgó en la antigüedad con pena capital. Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ya allí está diciendo que inclinarse es alguna forma de adoración. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Luego en Deuteronomio 4:15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Dios dice, no les mostré ninguna figura para que ustedes la relacionen conmigo cuando yo me manifesté. ¿Para qué? Para que no intenten hacer una figura de mí. ¿Por qué? Porque ninguna imagen podría describir a Dios de una forma correcta. Nadie, absolutamente nadie podría dibujar a Dios. ¿Recuerdan ese chiste del niño que estaba haciendo en clase un dibujo de Dios? Y la maestra le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Un dibujo de Dios. Pero nadie sabe cómo es Dios. Y el niño dijo, cuando termine mi obra maestra, todo el mundo lo sabrá. Nadie ha visto a Dios. Todas las imágenes de Dios serían una exposición falsa de Dios. Sería ser falsa teología. Ninguna imagen se ajustaría a la grandeza exacta de Dios. Ninguna imagen podría.
Cuando dice el texto que Cristo es la imagen de Dios, está diciendo lo siguiente: es la única imagen acepta y exacta de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. La razón es muy sencilla: Él es Dios. En Juan 14:8 Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me imagino la cara de los discípulos escuchando esta respuesta. Jesús les está diciendo: ¿me ven a mí? Están viendo al Padre. Esta expresión alude a la encarnación de Dios y la revelación más perfecta de Dios a los hombres. Dios con nosotros, podrían decir los discípulos. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, es Dios mismo, Emmanuel. ¿Saben? Vemos destellos de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y aún después de la caída, la Biblia dice que mantenemos la imagen de Dios, borrosa, pero en fin, fuimos hechos a la imagen de Dios. Cristo no solo trae la imagen nítida de Dios del hombre, del primer Adán, sin pecado, sino que trae la imagen de Dios porque Él mismo es Dios. Un hombre sin pecado, Dios mismo en persona. Es la revelación más gloriosa que Dios haya hecho. Y Dios se ha revelado de muchas formas. La creación dice que muestra cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. La creación habla mucho de Dios, de su poder, de su inteligencia, de su creatividad. Pero hay muchas cosas que no se pueden observar de Dios en la creación. Pero Cristo manifiesta a Dios como nunca antes. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy en día hay muchos falsos profetas que dicen haber visto a Dios. Y uno de los más famosos que dijo decía mantener charlas espontáneas con Jesús. Decía que Jesús se le aparecía en el baño cuando él se afeitaba. Otros decían que Dios es de tal estatura, de tanto peso, cosas horribles que Dios aborrece. Dice aquí, nadie le vio jamás. Nadie vio a Dios jamás. Solo algunos observaron manifestaciones, destellos, pinceladas de la gloria de Dios, de su ser glorioso, pero jamás su ser pleno. Nadie vio, ningún ser humano vio su ser pleno, lo que la Biblia le llama su rostro. En Éxodo 33:20 dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Palabra de Dios. Dice, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y aquí la palabra su rostro quiere decir que nadie ha tenido un acercamiento cara a cara con Dios en intimidad, en su morada en gloria. Ningún ser humano. Pero encontramos en Juan 1:18 que dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él sí, el que está en el seno del Padre. Esta frase, en el seno, indica que Jesús no solo podía estar
cara a cara en gloria con su Padre, sino hasta en su seno, recostarse en su pecho. La misma palabra que en Lucas 16:22 dice que el mendigo enfermo se muere y es llevado al seno de Abraham. Una frase que Jesús usa para provocar a los fariseos y decirles: ven, este mendigo enfermo terminó en la gloria, al lado, en intimidad con nuestro padre Abraham. Cristo el Hijo ha estado por la eternidad en intimidad con su Padre, en una relación única que ni los ángeles ni absolutamente nadie ha tenido. Una relación de pleno gozo mutuo para el Padre y para el Hijo, en una intimidad sin paralelo. Eso es lo que indica en el seno. Él, el Hijo, le ha dado a conocer. Si alguien quiere saber cómo se vería Dios caminando entre nosotros, no debe imaginarse nada, solo debe leer los evangelios y saber qué sería Dios en persona caminando entre nosotros. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué diría? Todo eso lo podemos leer en los evangelios. Él es la imagen del Dios invisible. Juan Calvino escribió: en Cristo Dios muestra todo su ser. Todo su ser. Lo que antes fue mostrando progresivamente, en su Hijo lo muestra absolutamente todo. Él dice a través de su Hijo: ¿quieren verme? Aquí estoy. Pero se reveló de tal forma que su gloria no nos consuma, porque su gloria estaba velada por su humanidad. Pudimos ver a Dios y sobrevivir en Cristo. Pablo usa esta palabra para describir quién es Cristo. Dios se hizo visible para nosotros en Cristo. Dios es uno. No comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, si su Hijo es la imagen de Él, pueden adorarle a Él. No es idolatría. No es idolatría. ¿Qué contradicción es aquellos que dicen que Jesús no es Dios y le adoran? Porque la Biblia prohíbe adorar a alguien que no es Dios. Ellos dicen: pero es un Dios. Y aún así no hay que adorarle. Solo se adora a Dios. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Interesante argumento para aquellos que dicen que Jesús tiene un principio y que es un Dios con minúscula y no se lo debe adorar. Porque aquí dice que ningún Dios fue formado antes de Dios, ni después lo será, dice el texto. Ni antes ni después existe un Dios fuera del único Dios verdadero. Y dice Isaías 43:11, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y el título más maravilloso para Jesús es el Salvador. De esta declaración tenemos que llegar a la doctrina de la Trinidad. Tres cosas sencillas surgen de una lectura de la Biblia veloz y rápida, si prestamos atención. En primer lugar, Dios en tres personas diferentes. En segundo lugar, cada una de esas personas es Dios. Y en tercer lugar, hay un solo Dios. Concluimos como han concluido todos los teólogos, honestos y sinceros. No que imponen lo que la Biblia dice, sino que creen lo que la Biblia expone. Y llegaron a la conclusión de una declaración trinitaria. Dios en tres personas, en una unidad. Les leo la declaración de fe de esta iglesia, de nuestra iglesia. Dice: creemos en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en poder y gloria, ejecutando distintos y armoniosos oficios en la gran obra de la redención.
Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Y hay citas directas en cuanto a la deidad de Cristo. Simplemente les menciono algunas. Romanos 9:5 habla de Cristo y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:20, ya casi terminando la epístola, dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo recibe alabanza y adoración como la recibe de la misma forma el Padre. En Apocalipsis 5:13 dice, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Exactamente la misma gloria y alabanza al Padre y al Cordero, es decir, al Hijo. Ahora, ¿Cristo aceptó ser llamado Dios? Claro que sí. Tenemos el ejemplo de Tomás, cuando él, después de encontrarse con el Señor resucitado, le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, no digas esa blasfemia. Le dice, porque me viste, creíste. Juan el Bautista cita Isaías 43 y lo aplica directamente a Jesús. Cuando él dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está diciendo, Jesús es nuestro Dios, es Jehová. Preparen sus vidas, aquí se los presento. Y la carta a los Hebreos, que habla de la misma temática, la preeminencia de Cristo, y les dice, Jesús es más de todo lo conocido hasta entonces, más que la creación, que Moisés, es más que los ángeles, que el templo, que los sacrificios, que los sacerdotes. Jesús es más que eso, alineado con la carta de Colosenses, dice en capítulo 1, versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle al Hijo, todos los ángeles, toda la creación angelical, adoren al Hijo. El próximo domingo vamos a hablar de lo que significa primogénito aplicado a Cristo. Pero aquí dice, todos los ángeles adoren al Hijo. Ahora, los ángeles no adoran a otros ángeles, los ángeles no reciben adoración de los hombres, y los ángeles solo adoran a su Creador. Y cuando la Biblia dice, todos los ángeles adoren al Hijo, está diciendo que el Hijo es Dios. Luego agrega en capítulo 1, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese hombre que caminó en nuestro planeta, que estuvo con los discípulos, es Dios en persona. Verle a Él es ver a Dios, es la imagen perfecta, exacta de Dios, la reproducción de Dios en carne. Permítanme describir lo que Pablo está refutando en estos versículos. En el primer siglo, si bien no tenían un rótulo, fueron conocidos con un nombre en el segundo siglo, él está refutando un grupo de hombres, filósofos, que hicieron un cóctel de judaísmo, filosofía griega y cristianismo, que luego fueron conocidos como los gnósticos. Estos hombres decían, Dios es tan santo, tan alejado de todo lo que es material, que no tiene relación con lo material. Dios se relaciona con nosotros, la tierra, a través de criaturas que Él ha creado para relacionarse sin tocar la materia. Y lo hacía a través de seres especiales, de diferentes rangos. Interesante, pero errado. Jesús, dentro de esos seres y criaturas que Dios creó, es el más alto. Qué privilegio tienen los terrícolas de que Dios haya enviado a uno de sus seres más perfectos, pero no es así.
Jesús no es un ser especial, no es el ángel más grande. Dice Pablo, Jesús es Dios. Es la imagen de Dios mismo. No es una criatura formidable. Y esto pasa en el día de hoy. Recuerden, las ideas y las creencias determinan dónde pasaremos la eternidad. No es simplemente un tema de religión. Lo que tú creas de Jesús y cómo te relaciones con Jesús va a determinar dónde te verás en 100 años, 200 años, por la eternidad. Y Pablo está sacando la espada doctrinal y está combatiendo en defensa de la iglesia. No está combatiendo a la iglesia, porque la iglesia estaba en buenas condiciones, pero estaba amenazada. En el día de hoy no podemos decir que los testigos de Jehová son nuestros enemigos, pero lo que ellos predican son doctrinas enemigas del cristianismo. Igualmente los mormones y otros grupos, también toda religión pseudo cristiana que abundan, que dicen que Cristo no es Dios, que es un gran maestro moral. Nosotros le conocemos como los liberales, que pueden ser evangélicos, pueden ser bautistas, pueden ser de cualquier denominación evangélica, pero ellos usan el púlpito, usan la palabra de Dios y trazan una predicación de índole filosófica, en la cual Jesús no es Dios, pero es un gran maestro que debemos escuchar, nos ayuda a vivir mejor. Es lo que se llama hoy en día el Cristo histórico. ¿Y qué significa eso? Ellos dicen, el Cristo realmente histórico no es el de la Biblia, no es el del Nuevo Testamento. Eso desacredita totalmente la inspiración del texto bíblico, sacándole toda autoridad sobre la iglesia. No podemos estar seguros que el Cristo histórico sea el Cristo del Nuevo Testamento. Horrible. Bueno, hay formas de minimizar a Cristo en el día de hoy, y es presentando un evangelio humanista, presentando al hombre tan grande, sus necesidades son tan centrales, que Cristo se torna más pequeño, simplemente como una mercadería en oferta, no solo en oferta, totalmente gratis. Solo tienes que incorporar a Jesús a tu vida para que tu vida sea mejor. Ese no es el evangelio. El Cristo de la Biblia es Señor, está en su trono y vino a transformar nuestras vidas para que nos convertamos de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No estamos aquí para vivir para nosotros mismos, es para rendir nuestra vida a Cristo. Otra forma de minimizar la preeminencia de Cristo es que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras vidas, nuestros intereses estén siendo preeminentes. Cuando Cristo no ocupa el lugar que corresponde, que Él es Señor, mi vida se torna totalmente equivocada y desbalanceada. Todo mi universo se va a desbalancear. Porque los cristianos somos seguidores de Cristo y Cristo solo ocupa un lugar y es preeminente. Eso es lo que plantea esta carta, pero es lo que plantea todo el Nuevo Testamento. Él es el Señor. ¿Y dónde nos deja este pasaje? En el versículo 18. Termina diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. Él no quiere ocupar el segundo lugar, ni el tercero, ni compartir el primer lugar con alguien más. Él es primero, Él es el único. Él es la imagen de Dios, Él es el Señor. Cristo es preeminente, porque Él es Dios mismo. Por eso le adoramos, porque es nuestro Señor y porque es nuestro Salvador. Y Él nos dejó la cena para que estemos siempre monitoreando nuestras vidas.
Si nuestra vida está desbalanceada, volvamos a poner a Cristo en el centro. De alguna forma los símbolos nos llevan a reflexionar, a examinarnos si estamos viviendo el señorío de Cristo. Si hay algún pecado en nuestras vidas que nos está haciendo minimizar a la persona de Jesús, si nos está desconcentrando de nuestra adoración, que es posible por lo que sucedió allí en la cruz. Si Cristo no hubiese venido, no hubiese hecho lo que hizo en la cruz, todos nos perderíamos. Y nadie podría acusar a Dios de injusticia, porque nos perderíamos por nuestro pecado. Pero sí podemos decir, Dios ha sido bueno porque ha salvado pecadores. Si en esta noche